Si Dios ha dicho que te va a prosperar, te va a prosperar. Estoy hablando de aquellos a quien Dios le ha dado una palabra de prosperidad. Por encima de lo que diga el hombre, por encima de lo que diga la economía, por encima de lo que digan las posibilidades, tu nivel académico, todas las circunstancias que están en contra tuya. Si Dios ha dicho que vas a ser próspero, tienes que creerle que Dios te va a prosperar. Así es que nos ponemos cómodos y así con esa alegría le damos un aplauso a todos los amigos que están en las redes sociales, en cualquier país, aquellos que son parte de la iglesia que no pudieron llegar, donde quiera que estén, los bendecimos, y a los que se conectan siempre de diferentes lugares, diferentes estados y también de diferentes países, a nuestros amigos de México, El Salvador, donde quiera que nuestros videos puedan llegar y ustedes puedan accesar a ellos, los bendecimos. Y regálenos 45 minutos y vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para ustedes, esperando que la palabra de Dios los edifique, los bendiga y que puedan aprender algo para el crecimiento espiritual. Cada vez que nos exponemos a la palabra del Señor, a escuchar la palabra del Señor, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de transformación, porque la palabra revelada a nuestro espíritu es lo que transforma nuestras vidas y lo que nos hace diferentes cada día. Uno no cambia porque te obligan a cambiar. Tú no cambias porque el pastor te exige cambios o porque la iglesia o la organización te exija cambios. Tú cambias porque entiendes que ese es el deseo de Dios, que mientras más nos alineamos a su palabra, mejor vivimos y más le agradamos a Él. Estamos estudiando la serie sobre lo que es ser justos por fe y no por obras. Y este es un tema que creemos nos va a bendecir a cómo posicionarnos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra posición? No dependiendo cómo el mundo te ve, sino como Dios te ve. Porque hay que entender que una cosa es la visión de la gente sobre tu vida con relación a lo que tú eres y otra cosa es lo que Dios mira en ti. Cuando tú recibes a Jesucristo, Dios siempre te mira a través de la sangre de Cristo, no a través de lo que la gente diga o a través de lo que alguien pueda pensar o ni siquiera a través de tu comportamiento. Dios siempre te mira a través de la sangre de Cristo. Por eso es que el aceptar a Cristo es bien importante, porque una vez que tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces la justicia de Jesucristo, la pureza de Jesucristo, la santidad de Jesucristo viene sobre tu vida y ahora Dios te mira así, como santo, como justo, como perfecto, como persona que está lista para estar en su presencia, lista para estar en el cielo con Él. Tú no te preparas para ir al cielo. Lo que necesitas para ir al cielo es recibir a Jesucristo. Y una vez que tú lo recibes, you are heaven ready. Estás listo para estar en el cielo con el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora las religiones y algunos conceptos filosóficos siempre te van a obligar a que te portes bien para ir al cielo. Pero el portarse bien no es para lograr puntos y yo poder entrar al cielo. El portarme bien es porque entiendo que esa es la voluntad de Dios para mi vida y el concepto cambia mi vida porque entiendo que esa es la voluntad de Dios, porque entiendo que he sido santificado, justificado y ahora tengo que vivir como lo que soy, no como lo que antes era. En esta mañana quiero hablarte sobre lo que es la fe que produce vida en nosotros. La fe que produce vida, porque cuando hablamos de la fe que produce vida, podemos asociar la fe en el rema natural, pero quiero también hablar de las dos áreas, lo que es la fe en el rema espiritual.
Cuando hablamos de que Dios nos dio vida, y vamos a estar leyendo Efesios capítulo 2 del 1 al 6, cuando la Biblia habla de que hemos recibido vida en Cristo, no se refiere a la vida física. La Biblia también habla de cómo nosotros tenemos que vivir para que nuestra vida física sea alargada, para que tengamos vida y vida en abundancia. Hay principios bíblicos para poder vivir bien sobre la tierra. Y uno de esos es: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. No está hablando de vida espiritual, está hablando de vida física. También hay principios de lo que tenemos que comer para poder vivir bien. Y todo lo que Dios les prohibió a los israelitas que no comieran era porque Dios quería cuidar su salud. O sea, podemos cuidar nuestra salud, y el cuidado de nuestra salud nos dará más años de vida. Pero cuando hablamos de la fe que produce vida, quiero entrar en lo que es el área espiritual. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, la primera porción que estaremos leyendo. Si tienes tu Biblia y la puedes leer conmigo en la pantalla, si no trajiste tu Biblia o si no quieres abrir tu aplicación. Dice así el versículo 1 de Efesios capítulo 6, dice: y Él, refiriéndose a Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, en los pecados que anduvimos en otro tiempo. Y esto era nuestra condición de vida, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, todo lo que el mundo decía que estaba bien, para nosotros estaba bien también. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, todos los que están bajo desobediencia, Pablo está diciendo que hay un espíritu que los maneja, que los influencia. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos. Y esta es la forma que vivíamos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, vivíamos haciendo lo que nos daba la gana antes de conocer a Cristo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o sea, el favor de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es tu posición, esa es mi posición una vez que recibimos a Cristo. ¿Cuántos lo creen? Esa es nuestra posición. O sea, tú estabas muerto, físicamente estabas vivo, pero espiritualmente estabas muerto. Entonces la fe lo que hace es primeramente vivificar tu espíritu. Porque cuando tú vienes a la iglesia y escuchas una palabra, esa palabra que viene de Dios, ungida con el Espíritu Santo, comienza a producir fe en lo que estás escuchando. Y esa fe en lo que estás escuchando te lleva a creer en lo que estás oyendo. O sea, comienzas a escuchar la palabra y la fe se comienza a activar. Y cuando la fe se activa, tú recibes a Jesucristo, y en el momento que le recibes, comienza a activarse tu vida espiritual. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, una persona que no es expuesta a la palabra del Señor difícilmente va a recibir fe, porque cuando andas en el mundo, todo mundo se mueve por lo popular. O sea, lo que las corrientes de este mundo, dice Pablo, dictan que están bien, eso está bien para ti. Y así vivíamos. O sea, no podemos juzgar a aquellos que no conocen a Dios. No podemos juzgar a aquellos que no han sido expuestos a la palabra del Señor. Yo no espero que aquellos que no conocen a Cristo vivan como cristianos, porque no han sido expuestos a una palabra que active la fe y que esa fe los pueda llevar a recibir vida. El evangelio es una vida activa basada en creer y no en una práctica o ritual religioso. El evangelio es una vida activa que tiene sus bases en creer y no una práctica religiosa o un rito religioso. El evangelio, la base del evangelio es creer. Por eso es que dice que cuando creemos lo que escuchamos, activamos la fe en nosotros, y ahora
el evangelio comienza a ser parte de una vida práctica en nosotros. No una creencia, una filosofía, un principio teológico, sino una vida activa. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Que ahora comienzo a pensar en serio en lo que está sucediendo conmigo y comienzo a vivir como lo que la Biblia dice que tengo que vivir. Por eso es que dice que Él nos dio vida cuando naces de nuevo. Eso es lo que sucede cuando recibes a Cristo. Por eso es que la Biblia habla del nuevo nacimiento. ¿Qué es recibir a Cristo? ¿O qué es nacer de nuevo? Es lo mismo. Nacer de nuevo es recibir a Jesucristo, porque cuando le recibes hay un nacimiento en ti. O sea, hay una vida, así como el bebé que es engendrado, y en ese engendramiento surge la vida física. Así sucede en el mundo espiritual. Cuando recibes la palabra, esa palabra produce fe y esa fe produce vida en ti. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos? Que cuando escuchas la palabra de Dios se activa la fe en ti. Y esa fe te lleva a recibir a Jesucristo, te lleva a creer en Jesucristo. Tú y yo llegamos en cierta ocasión a algún lugar donde se estaba hablando de Dios. Llegamos a alguna iglesia donde alguien estaba exponiendo una palabra basada en lo que Dios dice. Y esa palabra que escuchaste te hizo reaccionar, activó la vida en tu espíritu, y por eso le recibiste y por eso estás acá, porque la fe se activó. La gente que no tiene fe no le importa ir a la iglesia, porque dice, bueno, ¿yo para qué voy a ir allá? Pero cuando se activa la fe, entonces comienza el deseo de buscar las cosas espirituales. ¿Alguien dice amén hasta ahora? Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, refiriéndose al evangelio de vuestra salvación, lo añade, y habiendo creído. Mira cómo comienza el proceso. Primero escuchaste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, primero escuchaste, después creíste, y una vez que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las jarras o las arras de nuestra herencia, hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. O sea, las arras es un simbolismo que cuando las personas se casan, se las entregan para que haya como una seguridad o una prueba de que son el uno para el otro. Entonces dice que cuando escuchaste la palabra del evangelio, creíste a los que escuchaste, y una vez que creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Lo que significa que hubo un sello. Y cuando habla la Biblia de sello, en este contexto, no está hablando de una estampa que te ponen cuando vas a Chuck E. Cheese o algo, ¿verdad? Que te ponen un sellito ahí para que no te robes el niño ajeno. Ni que uno quiera robárselo, ¿verdad? Que es suficiente con lo que uno tiene. Pero hay personas que desean hijos y para proteger a los infantes te ponen un sello en la mano, pero ese no es el sello al que el Pablo se está refiriendo. Dice es que fuiste sellado en tu espíritu. O sea, Jesucristo vino a morar en tu espíritu, se unió y te selló, así como sellaron esta botella. Dentro de esta botella hay agua y ahí está tu espíritu y el Espíritu Santo. Entonces estás sellado. Nada puede penetrar ahí, nada puede entrar ahí. Esta botella la puedo tirar en el lodo, la puedo tirar en lo sucio, en el polvo. Luego lo levanto y abro el tapón y lo que está dentro está intacto. Amén. Entonces cuando tú recibes a Jesucristo, Jesucristo viene y mora en tu espíritu y sella esa unión. Por eso es que aunque tú te vayas al mundo y así peques y te hagas lo que te dé la gana, dentro de ti siempre va a estar un espíritu que te va a decir: esta no es la vida que te pertenece, tienes que salir de acá. Amén, dale un aplauso al Señor. A mí me enseñaron que el pecado hace que el Espíritu Santo se vaya y yo ando sin espíritu, pero eso no es lo que la Biblia dice. Desde el momento que le recibes, el Espíritu viene y penetra dentro de tu espíritu y se sella.
Y ahí andas con el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo no se va la unción, se va la comunión, pero el Espíritu Santo está dentro de aún aquellos que están en pecado y les hace sentir que necesitan salir de ahí. Por eso es que nos reconciliamos, por eso es que dejamos la vida pasada, por eso es que le hicimos caso a la voz del Espíritu Santo y decidimos reconciliar y restablecer nuestra comunión con Dios. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. A eso se refiere cuando fuimos sellados, que hay un sello. Dice Corintios que aquel que se une a Jesucristo, un mismo espíritu es con él. No lo puedes separar. No puedes sacar el espíritu de Jesucristo por allá y que se quede tu espíritu solito. Por eso es que está escrito: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te abandonaré y no te dejaré. No importa lo que hagas, Dios está dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti, aconsejándote que tienes que cambiar de vida. Por eso es que la gente que ha sido cristiana y vive en pecado nunca es igual. No importa que se hagan los rebeldes, no importa que odien a alguien en la iglesia o que hablen de las iglesias. No, ahí me hirieron, ahí me maltrataron, pero dentro de ellos hay algo que les dice: necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas buscar un lugar donde congregarte. O sea, es una voz, eso no lo hace el diablo, esa es la presencia del Espíritu Santo, porque fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Eso es el evangelio. Entender que hay una vida dentro de nosotros. Dice Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el evangelio se activa por creer. La vida de la fe se activa por creer. Y dice al judío primeramente y también al griego, porque la fe en el evangelio en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en el Antiguo Testamento: mas el justo por la fe vivirá. El poder de Dios no se manifiesta por ritos religiosos, sino por creer en lo que Dios ha dicho. Tú puedes llevar a cabo ritos religiosos y el poder de Dios no se va a manifestar ahí. Puedo hacerte una limpia con rudas y darte ramas, con unas ramas, y pasarte un huevo de gallina encima para que se te vaya la úlcera. Y esos ritos religiosos no te van a sanar. Pero puedo poner mi mano creyendo que hay alguien que compró tu salud y eso va a provocar sanidad en tu vida. Eso es el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo se manifiesta por fe y para fe. O sea, no pongo mi mano sobre un enfermo creyendo que yo soy el sanador y que yo soy el afortunado que Dios escogió en estos tiempos en la ciudad de Gettysburg para poner un centro de sanidad divina. No lo hago con esa intención, lo hago seguro de que aquel que compró tu salud desea que seas sano, y por eso oramos por los enfermos y por eso es que los enfermos se sanan. Porque el evangelio se manifiesta por fe y para fe. Entonces el poder de Dios no se puede manifestar a través de ritos religiosos. Se trata a través de creer. Puedes ir a la iglesia, pero si no crees no vas a ser sano. Puedes ir a la iglesia, pero si no crees no vas a recibir salvación. Puedes estar en la iglesia, pero si no crees no vas a recibir nada de lo que Jesucristo compró para ti. Ahora tenés una ventaja si estás en la iglesia, porque tarde o temprano habrá una palabra que va a impactar tu espíritu y va a activar la vida y la fe en ti, y eso sí te llevará a Jesucristo. Amén. Entonces date un aplauso porque estás en la iglesia, y a los que están en línea, gloria a Dios porque me están escuchando y están siendo partícipes de esta palabra. El trabajo de Satanás es cegar espiritualmente a las personas para que no tengan fe cuando oyen la palabra de Dios. El trabajo del diablo, Satanás suena muy suave, voy a decir diablo, se oye más feo diablo, ¿verdad? El trabajo del diablo es cegar a las personas en el mundo espiritual para que no escuchen y para que cuando escuchen no crean. Por eso es que vas a ver toda clase de publicidad en contra de la palabra del Señor,
en contra del evangelio de Jesucristo, en contra de los mensajes. Por eso es que Satanás aprovecha las redes sociales para levantar una campaña diabólica en contra de todo lo que tiene que ver el evangelio, porque cuanto más afecte negativamente a las personas en su mente, menos dispuestas estarán las personas para creer en el evangelio. Entonces el trabajo de él es no permitir que seas expuesto a la palabra. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 7. 2 Corintios 4, 3 al 7. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mira lo que hace el diablo. Dice que el trabajo de él es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. El evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, o Cristo es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Cuando yo estoy acá predicando, no te estoy hablando de mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ese es nuestro mensaje, que Cristo es nuestro Señor. Amén. Y no nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. O sea, nosotros somos servidores por amor a Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. La razón por la que yo te estoy predicando acá es porque esa luz del evangelio resplandeció en mí primero. Amén. Y por eso es que hacemos lo que hacemos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos estos tesoros, o este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, la razón por la que nosotros estamos predicando y porque el evangelio fue depositado en nosotros como seres humanos, como barros, es para que la gente entienda que lo que nosotros hacemos no lo hacemos por nosotros, sino porque Él vive en nosotros. Amén. Todo lo que hacemos como predicadores o como gente que ministramos, no lo hacemos por nuestra cuenta. Cada vez que oramos por un enfermo y el enfermo se sana, no es porque somos nosotros los sanadores, es porque Él vive en nosotros y Él es exaltado a través de nuestras vidas, para que el poder de Dios, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder, o sea, la excelencia de lo que hacemos, es de Dios. A Él es la gloria y a Él es la honra. Nosotros no tenemos ningún crédito, simplemente somos trabajadores para Él. Somos los instrumentos que Él usa para llevar a cabo su propósito. Cuando recibes a Jesucristo, la fe se convierte en la herramienta para accesar lo que Cristo conquistó para ti a través de la cruz del Calvario. Cuando recibes a Jesucristo, y acá es donde yo quiero que llamar un poco más tu atención, porque voy a entrar y voy a hacer algunas declaraciones que quizás religiosamente las tenemos un poco no tan claras. Cuando recibes a Jesucristo, la fe es la herramienta que tú necesitas para accesar lo que ya Cristo compró para ti. La fe no te sirve para que puedas obtener lo que Jesucristo no ha comprado para ti. La fe es esa herramienta. Es como cuando yo uso mi tarjeta de débito y voy a comprar. O sea, la tarjeta me sirve para comprar algo, pero el que paga es el banco. Y si yo no tengo nada en el banco, no voy a comprar nada, no me va a servir la tarjeta. Amén. ¿Alguien tiene experiencia en eso? Querer comprar con una tarjeta que no tenga fondos no te funciona. Entonces yo no le puedo dar crédito a la tarjeta y decir, esta tarjeta sí que me compra todo lo que quiero, donde quiera que voy. Esta tarjeta sí me ha salido fiel. Te va a ser fiel mientras hayan fondos. Entonces la fe
no toma crédito de lo que ya Cristo compró. La fe es esa tarjeta que tú usas para poder tener acceso a lo que ya Cristo compró en el mundo espiritual. La fe es esa herramienta que tú usas en lo natural para accesar a lo espiritual. Si algo Jesucristo no ha comprado, la fe no te lo va a dar. Amén. Así tengas fe de que se muera mi señora y que se muera mi marido, si esa no es la voluntad de Dios, no se va a morir, no te va a servir para eso. Porque Cristo no vino a traer muerte, Cristo vino a dar vida. Entonces la fe que estás accesando o la que quieres usar no te sirve para eso. Porque la fe solo funciona cuando te alineas a lo que Jesucristo compró para ti en la cruz del Calvario. ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso? La fe te ayuda para creer en aquellas cosas que naturalmente no tienen sentido. Tú tienes que saber que cuando la fe se activa en ti, vas a tener que creer cosas que en el mundo natural no tienen sentido. Y la gente quizás te va a cuestionar, la gente va a decir, ¿por qué crees en eso? ¿Por qué haces semejantes locuras? Pero hacemos cosas porque la fe nos ayuda a creer en aquellas cosas que no son naturales, que la gente común y corriente no lo va a entender. Alguien dice, bueno, si el doctor te dijo que no tenés cura y tú le dices, pero yo voy a ir y me voy a unir en oración a mis hermanos y vamos a orar juntos y yo creo que el Señor me va a sanar. Entonces la fe es esa creencia en aquello que no es común. El que no tiene fe te va a decir, sí, cómo no, si el doctor no te pudo sanar, ¿tú crees que con una oracioncita religiosa te vas a sanar? Y tú dices, sí, yo creo. Entonces eso no engrana con lo que el natural piensa. Por eso es que la gente natural, cuando el doctor le da un diagnóstico terminable, se muere no del diagnóstico, sino del susto y de la preocupación. Porque ya no hay más esperanza para ellos. Porque eso es todo lo que ellos pueden accesar. O sea, solamente aquello que la ciencia me puede dar es lo único que yo puedo obtener. Pero cuando tienes fe, tú agarras el diagnóstico médico y te vas a tu cuarto, te vas a tu closet, se lo presentas al Señor y le dices, Señor, tú eres el médico por excelencia y tú eres el que tienes la última palabra. Si me voy a morir, gloria a Dios, me voy contigo, pero si me vas a sanar, declaro sanidad sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. La fe no crea cosas. La fe te da acceso a lo que ya está creado. Y es aquí donde vamos a entrar quizás en un poquito de ¿cómo es eso? La fe no crea nada. La fe accesa a lo que ya está creado. Si algo no está creado por Dios, la fe no lo puede obtener. Dice Hebreos que por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que la fe te ayuda a creer en la palabra. O sea, los que no tienen fe dicen el mundo fue creado por un proceso de evolución o porque existió el Big Bang, la explosión en donde los átomos chocaron y de ahí salió el universo. Eso es lo que les han dicho los científicos y eso es lo que creen ellos. Pero la fe me ayuda a creer lo que la Biblia dice. Por la fe creo que el universo fue creado por la palabra. O sea, no fue la fe la que creó el universo, fue la palabra de Dios la que creó el universo. Pero la fe me ayuda a creer que así fue. ¿Me estoy explicando? Porque a veces creemos que la fe es lo que crea las cosas. Yo tengo fe de que esto va a ser así y por la fe creo y así será. Pero la fe no crea nada. La fe solo es la herramienta que te ayuda a creer que fue la palabra lo que lo creó. Por eso es que dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 2, que por la fe creemos, la fe me ayuda a creer que el universo fue creado por la palabra de Dios. De manera que lo que ahora vemos, dice ese versículo, surgió de lo que no se veía.
O sea, ya estaba el universo en el mundo espiritual. Y la fe me ayuda a creer que fue la palabra de Dios la que hizo que eso invisible se volviera visible. Amén. Los científicos no creen porque no tienen fe. Los científicos creen que venimos del mono como resultado de una evolución. Pero eso no es verdad. Y cada día la ciencia los confronta más y los hace quedar en ridículo. Los mismos científicos están debatiendo y peleando en este problema. Porque los nuevos científicos dicen es imposible. Hemos descubierto que la genética de un mono es totalmente diferente que los genes de un humano. Es imposible que un gene de un mono se convierta en un gene de un ser humano y que el de un ser humano se convierta en el de un mono. Son dos genéticas totalmente diferentes. No se pueden unir ni evolucionar. Entonces están en ese problema que ya no hayan que creer, porque no quieren creer que todo fue creado por la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. La fe no salva, la fe te da acceso a la salvación. Amén. Cuando la palabra dice que por fe somos salvos, no es que la fe nos salvó, es que la fe nos ayudó a creer en aquel que compró la salvación por nosotros. Y cuando hablamos de esto, a veces podemos malinterpretar algunos versículos, porque la fe no te sana, la fe te da acceso a la sanidad. Pastor, pero hay versículos bíblicos que dicen donde Jesús le dijo a la gente, tu fe te ha sanado. ¿Cómo me explica eso? Lo que Jesús estaba diciendo, la fe te ayudó a creer que yo tenía el poder para sanarte. O sea, tu fe te sanó. ¿Por qué? Porque tu fe te ayudó a creer que yo podía sanarte. Por eso es que Dios sanaba a aquellos que venían a Él creyendo que Jesucristo los podía sanar. Cuando la gente iba donde Jesucristo, la gente llevaba fe y creía que con solamente tocar el borde del vestido de Jesús iba a ser sano. Y el creer en eso, la fe les daba esa seguridad. Si tan solo puedo tocar el manto de Jesús, yo sé que voy a sanar. Entonces cuando lo tocaban, o cuando lo tocó la mujer, recibió sanidad. Amén. ¿Quién la sanó? Jesucristo. ¿Qué hizo que la mujer se abriera paso entre toda la gente? La fe. Lo que te va a llevar hasta el milagro es la fe, el creer firmemente que Dios lo va a hacer por ti. Amén. La fe es lo que te mantiene firme, creyendo de que quizás para los doctores y para lo natural no tenía sentido. Esta mujer es un ejemplo de fe, porque la mujer decía, he malgastado todas mis riquezas. No ha habido médico que me sane. Ya la ciencia me descartó, pero solo me queda la fe. Hay momentos que solo te va a quedar la fe en la vida, y eso es suficiente. Porque si tienes la fe, tienes la herramienta para alcanzar todo lo que Cristo compró para ti. Amén. La mujer se acerca y le toca el borde del vestido. O sea, la fe no es la que sana, la fe te lleva donde está la sanidad. Mateo capítulo 13, versículo 54, porque te quiero darte un versículo en esto. Porque a veces tenemos un vocabulario confuso. Sí, hermano, por fe la fe te va a sanar. Y no está mal, pero hay que entender claramente que la fe es nada más la herramienta que te lleva a en donde está la sanidad. Dice Mateo capítulo 13, del 54 al 58. Y venido a su tierra, o sea, hablando de Jesús, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? O sea, Jesús enseñaba con gran sabiduría y hacía milagros, y los de su tierra, los que habían crecido con él, se preguntaban, ¿de dónde ha sacado él todo esto, todas estas cosas? ¿No es refiriéndose a Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos en carne? Porque quiero aclarar esto, no eran primos ni eran hermanos espirituales. Está hablando de su mamá,
física, la mujer que lo dio a luz y los hermanos que habían nacido de esa misma mujer. Amén. Solo tenemos que tener claro. No se llama su mamá María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanos y tenía hermanas físicas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí milagros. Mira, esto es bien interesante. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Sabes por qué no hizo milagros? Porque no tenían fe en aquel que hacía los milagros. Entonces la fe no sana, Jesucristo es el que sana. Y la fe te ayuda a llegar a Jesucristo. Entonces esta gente que lo vieron crecer, esta gente con los que jugó Jesús, me imagino que estaban sus amigos, algunos de ellos le hacían bullying quizás en su crecimiento. Y ahora aparece Jesús predicando, enseñando con poder y autoridad y sanando a los enfermos. Y aquellos decían: y yo ya lo conozco. ¿Quién es este que se cree? Y no creían en el ministerio ni en el poder de Jesús. Y el no creer no los llevó a recibir lo que Él podía hacer por ellos. De manera que no había fe en ellos para creer que Jesús los podía sanar y hacer milagros. Por eso es que dice que no hizo muchos milagros por la incredulidad, porque la incredulidad es lo contrario de la fe. Cuando no hay fe, hay incredulidad. O sea, hay una línea que de este lado es fe y para el otro lado es incredulidad, es lo opuesto a la fe. Entonces no había fe en ellos, no había fe que Jesús podía sanarlos, y por eso Jesús no hizo milagros ahí. Entonces es Jesucristo el que te sana. Es la fe la que te da acceso a través de la palabra del Señor. Cuando recibís a Jesucristo, comienzas a entender el evangelio y comienzas a leer la palabra del Señor, comienzas a descubrir que la palabra de Dios en realidad es como un espejo espiritual. La palabra de Dios no fue escrita con la intención de manipular a nadie. La palabra de Dios no fue escrita con la intención de obligar a nadie a cambiar. La palabra de Dios es un espejo espiritual, el cual proyecta cuál es tu imagen en tu vida espiritual. Cuando tú te paras delante del espejo, ¿qué miras? El espejo no tiene la culpa de lo que tú estás viendo. Aunque tú le digas: espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? El espejito no te va a mentir. El espejito te va a reflejar lo que tiene enfrente. Entonces, si estás despeinado, el espejo te va a decir: estás despeinado. Ahora tú le puedes decir: ¿qué te importa, espejo? Yo me voy a ir así. Y el espejo no tiene ningún problema. Te paras al espejo y te miras y el espejo te dice: necesitas pasar estás pasadito de peso. Pero el espejo, te quitaste de ahí, el espejo no le importa si arreglaste lo que tenés desarreglado o seguís viviendo como querés vivir. La palabra de Dios es lo mismo. Cuando lees la palabra de Dios, es un espejo a tu alma, a tu espíritu. Entonces la palabra de Dios te dice cómo estás. Y tú puedes decir: bueno, a mí qué me importa lo que la palabra de Dios diga, yo así voy a vivir y así quiero vivir. Y la palabra de Dios no tiene ningún problema con eso. Puedes seguir viviendo como tú quieras, pero cuando lo lees, lo vuelves a leer, te dice: necesitas peinarte espiritualmente, necesitas bajar de peso espiritualmente, necesitas hacer esto espiritualmente. Entonces la palabra de Dios simplemente te confronta con lo que no está bien con tu vida delante de Dios, y la última decisión la tomas tú. Lo mismo que en el espejo, tú decides peinarte o no peinarte, o tú dices: así despeinado me veo bien, te vas por la vida despeinado. No te va a peinar el espejo. Amén. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor de esa forma, entendemos que
Dios quiere que nos alineemos, es el deseo de Dios, pero siempre Dios va a respetar mi libre albedrío. Dios no me va a obligar ni me va a manipular. A veces como predicadores usamos en algunas ocasiones la manipulación para que la gente cambie, pero nosotros no estamos puestos acá para manipular a nadie. Estamos puestos para predicar el evangelio y que la gente pueda reflejarse en la palabra de Dios y que al final la gente decida si cambiar o no. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Entonces, la fe me ayuda a creer que lo que la palabra de Dios me está diciendo es verdad. Yo puedo leer un versículo bíblico donde diga: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero si no tengo fe, yo digo, esa palabra no es para mí. Yo voy a seguir codiciándolas, todas las que me da la gana, todas las bonitas, la que me guste, la voy a codiciar. ¿Y qué? Le voy a silbar a todas las que pasen. Les voy a pitar, voy a sonar la bocina cada vez que alguien se me cruza y me gusta. Todo lo que la gente que no tiene fe hace. Ustedes no, por supuesto. Estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo. ¿O sí? Entonces, la fe te dice, o la Biblia te dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero si no tenés fe, tú dices: yo la voy a seguir codiciando porque a mí no me importa lo que allí diga. Pero si tienes fe, entonces tú dices: yo creo que eso no me conviene. Antes lo hacía y andaba piropeando a todas las mujeres que me pasaban por enfrente. Pero ahora que ya estoy en Cristo y creo la palabra, el espejo de la palabra me ha hecho sentir que eso no está bien y me voy a alinear al espejo de la palabra. Amén. Entonces la fe me ayuda para creer que eso que la Biblia está diciendo es para mí y no es para alguien más. Ese versículo lo tomo personal y la fe me ayuda a creer que eso es para mí. La fe es la herramienta que te ayuda a creer lo que Dios ha dicho sobre tu vida. La fe es la seguridad basada en lo que Dios ha dicho por encima de las circunstancias. ¿Alguien está entendiendo lo que es la fe? ¿Estoy explicando bien este punto? La fe es la confianza y la seguridad que yo tengo en lo que Dios ha dicho sobre mí por encima de las circunstancias. Y es aquí donde quiero que lo atesoremos en nuestros corazones. Porque por lo normal, lo general, nosotros siempre creemos lo que se alinea a lo que miramos. Si tengo un buen trabajo, tengo fe que voy a estar bien. Pero la fe es creerle a Dios por encima de tus circunstancias. ¿Cuáles son tus circunstancias? Dice la palabra que nosotros caminamos por fe, no por vista. ¿Por qué dice la palabra eso? Porque cuando tú caminas por vista, eres afectado por las circunstancias. Si miras que las circunstancias están bien, tienes fe de que vas a estar bien. Si miras que tus hijos están bien, confías de que Dios está con ellos. Pero ¿qué tal cuando estás mirando lo contrario? Que estás mirando que tus hijos no se están portando bien, que estás mirando que en el trabajo las cosas no están bien, que en los negocios las cosas no están bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Cerrar los ojos físicos y comenzar a caminar con los ojos espirituales. Quiero ver si no choco por acá, voy a hacer la prueba. Por fe voy caminando. Hay momentos donde necesitas cerrar tus ojos físicos para estar bien. La fe es esa certeza de que lo que Dios ha dicho sobre mi vida se llevará a cabo por encima de lo que está a mi alrededor. Cuando tú comienzas a ver tus circunstancias, comienza a entrar la duda, pero cuando cierras tus ojos a lo físico, se activa la fe. Y si Dios ha dicho que vas a estar bien, yo creo que voy a estar bien. Si Dios ha dicho que tus hijos le van a servir, yo creo que mis hijos le van a servir. Y así se pongan rebeldes, si se pongan raros, creo lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que te va a prosperar, te va a prosperar. Estoy hablando de aquellos a quien Dios le ha dado una palabra de prosperidad. Por encima de lo que diga el hombre, por encima de lo que diga la economía, por encima de lo que digan las posibilidades, tu nivel académico, todas las circunstancias que están en contra tuya. Si Dios ha dicho que vas a ser próspero, tienes que creerle que Dios te va a prosperar.
Si Dios te ha dicho que te va a sanar, tienes que creer que te va a sanar. Hay momentos donde tienes que cerrar tus ojos a los diagnósticos de los médicos. Y te lo digo por experiencia. Yo sé lo que es que el doctor te diga: su disco se le ha dislocado, le vamos a hacer una cirugía, pero eso no garantiza que vas a estar bien. Voy a ser honesto contigo, me dijo el doctor, ese dolor siempre lo vas a tener. No vas a poder correr. Cuando estés de pie por mucho tiempo te va a molestar. Correr, ni siquiera pienses en eso, nunca más vas a volver a correr. Estaba grave el asunto, ¿verdad? Y pasé por todo el proceso que pasan todos aquellos a quienes tienen problemas de disco. Me pusieron unas inyecciones epidurales que supuestamente te van a aliviar y me estaban empeorando. Antes se me dormía la pierna izquierda, después se me dormía el lomo derecho, el brazo derecho. Yo dije: no, la cosa está fea acá. Con 2 inyecciones y ya me apareció otro síntoma que no lo tenía antes. Y le digo al doctor: bueno, pero ahora se me duerme este brazo también. Me dice: eso es normal. Nunca sabemos cuál va a ser la reacción secundaria. Ok, entonces si me pongo 2 más, a lo mejor me va a doler el otro y ahora va a tener la pierna y las 2 manos dormidas. Y al final no se me va a aliviar el problema, siempre voy a estar con eso. Eso es todo lo que la ciencia puede hacer por mí. Is that all? Eso es todo lo que los inteligentes cirujanos pueden hacer por mí. Yo le dije: ¿sabe qué? Déjeme un tiempo antes de entrar a la cirugía. Pero tenemos que hacer la cita ya, ponerlo en schedule. Le dije yo: no lo ponga todavía, déme un tiempo. Let me think about it. Let me pray for it. Para hacerte la historia corta, el Señor me sanó. Y puedo correr y no me duele la espalda. Dale un aplauso al Señor. Porque cuando Dios te sana completo. Porque creí que el que tenía la última palabra no era el médico, sino era aquel. Creo en la ciencia hasta que la ciencia no puede hacer nada por ti. Obviamente, si algo la ciencia lo puede hacer, pues nos sometemos a cualquier diagnóstico médico, pero hay un momento donde lo que el científico y el médico te está diciendo no concuerda con lo que la Biblia dice. ¿Cuál fue mi posición? Una posición de fe. La fe me ayudó a creer que todas las enfermedades fueron pagadas en la cruz del Calvario para mí. Entonces creí eso. Creí que en la cruz del Calvario hay una palabra que dice: por su llaga hemos sido curados, que Él se llevó todas nuestras dolencias. Entonces, si Jesucristo se las llevó, yo no tengo por qué andar cargando ninguna dolencia. Creo por fe que Él me sanó. Amén. Eso es la fe. Creer que Cristo compró mi salud no me sanó la fe me ayudó a mantenerme firme, creyendo que fue Cristo el que me sanó. Cristo fue el que compró todo para mí en la cruz del Calvario, porque la fe solo puede accesar a aquello que Jesucristo, a través de su gracia, compró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. La fe es la seguridad basada en lo que Dios ha dicho por encima de las circunstancias, por encima de los diagnósticos médicos. De manera que cualquiera que haya sido la palabra de Dios declarada sobre ti, si tú crees, la fe te ayuda a accesar eso. Es como esa herramienta que te ayuda a alcanzar algo que tú no puedes alcanzar con tus propias manos. La fe es esa herramienta para que podamos accesar a lo que Cristo compró para nosotros. ¿Qué compró Jesucristo para nosotros? Compró tu salvación, compró tu salud, compró tu prosperidad. Y esta palabra le duele a algunos cuando digo prosperidad, los incomoda. El evangelio de la prosperidad, esos pastores solo hablan de prosperidad. Sí, hablamos de prosperidad porque es parte del paquete. La salvación no es simplemente no ir al infierno. La salvación es un paquete que contiene todo lo que tú necesitas en esta vida y en la vida venidera. Y yo necesito salud, necesito prosperidad y también necesito vida espiritual. Y todo eso lo obtuvo Cristo en la cruz del Calvario, y por fe acceso a eso. Amén.
¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cuántos se creen sanos? Se creen salvos y se creen prósperos. Amén. Lo declaro sobre ustedes y sobre mi vida también. Habacuc 2, del 1 al 4 vamos a estar leyendo y con esto vamos a ir cerrando. La fe siempre ha existido, aún antes del Nuevo Testamento, aún antes de que Cristo apareciera. La fe en el Antiguo Testamento hacía el mismo trabajo que hace en el Nuevo Testamento. Es accesar a lo que Dios había dicho sobre ellos. Por eso es que en la primera clase que tuvimos hablamos de todo lo que los héroes de la fe hicieron en el Antiguo Testamento. Dice que por fe taparon boca de leones, por fe abrieron el mar, por fe hicieron cosas grandes. O sea, ¿cuál era el ingrediente que ellos usaban para llevar a cabo todas estas acciones sobrenaturales? El creer que no eran ellos, sino creer que Dios estaba con ellos y Dios los iba a respaldar en todo lo que hablaban. Se necesita fe para decirle al sol, párate a las 12 del día. ¿Alguien se atrevería a hacer esa oración? Aunque lo declaremos, quizás no va a suceder, porque había un propósito más grande en aquellos entonces, en aquel tiempo, para ese milagro. Por fe, el profeta Elías hizo que la tierra girara 4 cuadros, o sea 40 minutos, cuando sanó al rey Ezequías. La sombra retrocedió. ¿Sabe lo que sucedió? La tierra se detuvo y retrocedió, porque la sombra no puede retroceder si la tierra no retrocede. Porque le dijo, dame una señal. Y le dice, si te pido que la sombra camine para enfrente, es normal porque mientras la tierra gira, la sombra va girando. Pero quiero que la sombra retroceda. Y aún la NASA tiene pruebas de que hay 2 espacios perdidos en el tiempo, uno de 23 horas con 20 minutos y uno de 40 minutos. O sea, un día completo perdido en la historia del tiempo, probado científicamente. Amén. O sea, la ciencia está descubriendo lo que la Biblia dice, aunque no lo quieran creer. Entonces, hay un personaje, un profeta llamado Habacuc, que estaba como en una situación en donde la fe era lo único que lo iba a sostener, en donde había decidido pararse y creer lo que Dios había dicho sobre él. El libro del profeta Habacuc, el versículo 1 al 4 en el capítulo 2, Habacuc habla de esta forma, dice, sobre mi guarda estaré, o sea, sobre mi lugar, sobre lo que me corresponde, allí voy a estar, estaré firme ahí, dice otra versión. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie, algo en firme, la roca firme. Y velaré para ver lo que se me dirá, o sea, voy a esperar para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tengo que responder tocante a mi queja? Había cuestionado a Dios en algunas cosas y Dios no le había respondido. Entonces él dice, voy a estar firme sobre mi guarda, voy a estar con mis pies firmes y voy a esperar qué Dios me va a decir con relación a mi queja o a mi petición, a lo que he pedido, de lo que me he quejado. Eso es lo que está diciendo el profeta. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin. O sea, va a tardar la visión, pero ten fe y ten confianza de que se va a acercar al fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mira lo que es ser orgulloso, problema del alma. Mas el justo por su fe vivirá. Es lo que Pablo decía en Romanos 1:17, haciendo referencia a este versículo. ¿Qué está diciendo Habacuc? Hay algo que yo necesito de Dios. Hay algo que yo espero de Dios. Hay una visión que Dios me ha dado.
y quiero pararme firme para ver qué va a suceder. Ahora, yo no sé qué Dios ha hablado sobre tu vida, cuál es tu visión y cuál es la circunstancia y las condiciones en que estás. Pero la palabra de esta mañana, para cerrar el mensaje, para cerrar la enseñanza, es que Dios llevará a cabo su propósito en ti. Que aunque quizás tarde un poco, Él hará que sobre ti suceda lo que ha dicho que va a suceder. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. No vamos a enorgullecernos, no vamos a ser orgullosos, sino que vamos a vivir por fe. Porque la fe es lo que produce vida espiritual en nosotros y Dios habla en el rema espiritual. Amén.